Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bueno. Se lo va a dar desde lo fuerte el Señor. Buenas tardes. Perdón por la demora, pero el doctor no me quería dejar subir. Ahí si lo ve, dígale que estoy en mi casa todavía reposando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a predicar, sí, cierto. Ok, quiero que abra su Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Tiene su guía? ¿Todos tienen guía? A ver, levante su mano quien no tiene guía. Quien no tiene guía. Aquí adelante me pueden traer una guía, por favor. ¿Alguien más que no tenga guía? Allá atrás. Saludamos a toda la gente que nos ve por internet, por YouTube, en muchos lugares. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. ¿Ya todos tienen su guía? Ok, vamos a ver, el tema de hoy es enfrentando a tus gigantes. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, del verso 1 al verso 7, dice la palabra de Dios: los filisteos reunieron su ejército para la batalla y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce, pesaba 57 kilos y también tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. Y el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, y su escudero iba delante de él. Así dice su escritura ahí. ¿Sí? Ok, cierre sus ojos. Le pido que vamos a orar esta mañana. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia, Padre. Que todo afán, que toda distracción sea quitada de nuestra vida, Señor, en esta hora, que podamos recibir lo que tú has preparado para nosotros, que sea tu Espíritu Santo el que ministre nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser. Te entregamos este tiempo en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mire, cuando el pastor Josué me envió esta enseñanza, ¿sí? Movió algo dentro de mi corazón de hace tiempo, ¿sí? Acerca de enfrentar a los gigantes. Muchas veces pensamos que los gigantes, los problemas que estamos enfrentando en nuestra vida son tan grandes que no los podemos enfrentar o no los podemos vencer, ¿verdad? Pero la realidad muchas veces es otra. Esto me llevó a mí a recordar algo, por eso aunque el doctor me dijo que no viniera, estoy aquí porque realmente yo tenía ganas de compartir este mensaje, porque Dios me hizo recordar algo muy tremendo en nuestra vida, en la vida de mi esposa y en mi vida. Y es que nosotros, cuando a lo mejor muchos saben, a lo mejor muchos no saben, ¿verdad? Pero estando recién casados, a mi esposa le detectan una enfermedad incurable y mortal, ¿sí? Imagínense 2 chamacos de 21 años recién casados, cuando la mayoría de los recién casados están disfrutando de su luna de miel. Pues nosotros estábamos en el hospital porque mi esposa se puso muy, muy enferma, y realmente era algo tan grande que no podíamos o no creíamos que lo íbamos a poder superar. Y 25 años después aquí andamos. Y muchas veces nosotros tenemos un concepto equivocado acerca de lo que se trata de enfrentar a estos gigantes. Hemos visto la historia de David y Goliat, lo hemos leído y pensamos, ¿cuántos piensan en David como una víctima?
¿Nadie? ¿Nadie piensa en David como una víctima? ¿Cuántos antes, digo, ya se sabe en el desenlace, ¿verdad? Pero cuántos antes de saber el desenlace, ven a este niño pequeño de 15 años, que se va a enfrentar a aquel hombre de casi 3 metros, experto en la guerra, con todo aquel traje? ¿Se imagina usted aquel hombre de casi 3 metros con aquel traje, ¿no? Al cual tenía que enfrentar a aquel chamaquito sin armadura y más que con una honda en su mano. ¿A quién le apostaba usted? Honestamente, ¿no? Pues a Goliat. ¿Sí? Pero la realidad es que cuando nosotros lo vemos desde otra perspectiva, nosotros podemos ver esta situación de una manera diferente. Le voy a decir por qué. Si nosotros vemos bien a David, ¿sí?, y el arma que utilizaba, la honda, ¿sí?, nos podemos dar cuenta de que David realmente no era una víctima. David era un joven inteligente, diga conmigo, inteligente, ágil, guapo, como mi pastor. Era un joven inteligente, ágil, guapo, y aparte era diestro en el uso de la honda, ¿sí? Y la honda, no, muchas veces pensamos en la honda como si fuera una resortera de las que vemos hoy en día, ¿sí? Y usted sabe que una resortera, ¿sí?, pues no llega a ser mortal, si no ningún papá le compraba resortera a sus hijos, ¿sí? Pero la honda era otra cosa, era otra onda, digamos, ¿no? Era unas tiras de cuero con una bolsa, ¿sí?, y se giraba. Y dice, estudiando un poquito, que los honderos, las personas que se dedicaban a eso, giraban la onda, ¿sí?, tan rápido que el proyectil que salía, ellos soltaban, salía a una velocidad impresionante. ¿Se da cuenta usted que la piedra que arrojó David se le quedó clavada en la frente al gigante? Ahora, la piedra es otra cosa, ¿sí?, una piedra durísima, ¿sí?, una piedra de un material pesado, de un material tan duro que se le pudo clavar en la frente a este hombre. Y no nada más eso, David era un hombre lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Esto, nosotros tenemos que entender algo. Debe cambiar nuestra perspectiva. Estamos hablando de días de transformación. Hemos estado hablando de días de transformación. Y yo lo que quiero que veamos es cómo nosotros debemos transformar nuestra manera de ver y de enfrentar los problemas. Número 1, apúntele por ahí. Cualquier problema que usted esté enfrentando, usted es capaz de derrotarlo. Nadie dijo amén. Cualquier problema que usted esté enfrentando, usted tiene lo necesario para derrotar ese problema. Dice la palabra que juntamente con la prueba, Dios nos da la salida. Dice la palabra que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Es así? ¿Usted lo cree o no? Entonces usted tiene la capacidad para vencer cualquier problema, cualquier gigante en su vida. Lo que esté enfrentando hoy, ¿usted lo puede vencer? Sí. ¿David podía vencer a Goliat? Sí. Ahora Goliat, si nos vamos al otro lado, Goliat todo el mundo lo ve como alguien imponente, casi 3 metros. Pero se da cuenta que ahí leímos que su escudero lo tuvo que llevar al frente, como si fuera un niño de kinder. Su escudero lo tuvo que llevar, ¿sí? Aparte, usted sabe que las personas entre más altas, más lentas. No voltea a ver a nadie, pero es así. Más pesado, te vuelves más lento, ¿no? Este hombre, imagínense, le gritaba a David: ven aquí donde te pueda echar. Imagínense, lo veía, lo estaba viendo venir, y Goliat ni siquiera se percataba de qué estaba pasando. Quiere decir que no era tampoco tan inteligente. Hay un estudio de endocrinólogos que han estudiado a las personas que tienen gigantismo, le llaman, y es una enfermedad. ¿Sí sabe usted qué es una enfermedad? El gigantismo es una enfermedad. Le voy a decir cómo se llama. Se me fue. Aquí lo debo de tener por acá. Ok.
se llama aquí está, acromegalia. Y acromegalia es una enfermedad, es un tumor, ¿sí?, que aprieta o va creciendo en una glándula que genera la hormona del crecimiento. Por eso es que la gente empieza a crecer y se deforman. Ahora, lo interesante de esto es que esa enfermedad, ¿sí?, ese tumor a veces llega a crecer tanto que empieza a oprimir los nervios ópticos. Y ¿se acuerda usted que de repente Goliat le dice a David: ¿por qué vienes a mí con palos? ¿Alguien ha leído eso? Que Goliat le dice a David: ¿por qué vienes a mí con palos? Cuando ni siquiera estaba yendo con palos. David iba con su onda y a lo mejor llevaba su bastón, pero era un bastón. Y este hombre, este gigante, lo estaba viendo como si llevara 2 o 3 palos. ¿Qué quiere decir? Que él no estaba viendo bien. Él estaba teniendo una visión doble, ¿sí? Entonces imagínese, lento, diga conmigo, lento, poco inteligente, y aparte que no veía bien. Y ese era el gigante que David tenía que enfrentar. Mire, a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero ese problema tan grande que a lo mejor le ha estado causando espanto, ese problema que usted ve como un gigante imponente porque trae su armadura, porque desde lejos los demás lo veían así como que, ¿cómo te vas a enfrentar a eso? A lo mejor no es lo que usted piensa. Y ese gigante tiene sus debilidades. Y eso era lo que David sabía, que él tenía ventaja porque él era inteligente, era ágil, era diestro con la onda. Y el otro era sí, a lo mejor en el cuerpo a cuerpo lo hubiera hecho pedacitos. Pero David sabía que no tenía por qué ir al cuerpo a cuerpo. David era tan inteligente que dijo: desde acá, mira, desde acá te veo, ¿no? ¿Y quién gana? Ahora yo le pregunto, a lo mejor el problema que usted está teniendo hoy ha sido un problema que usted ha visto mucho más grande y mucho más poderoso de lo que realmente es. Amén. Entonces lo primero que tiene que cambiar es nuestra perspectiva. Ni usted es incapaz, ni el problema es tan grande como parece. Amén. Ahora, David tuvo que enfrentar a ese gigante, pero antes de enfrentar a ese gigante y derrotarlo, él tuvo que enfrentar 4 gigantes. Diga conmigo, 4 gigantes. 4 gigantes más, tuvo que vencer 4 gigantes más que nosotros muchas veces tenemos que enfrentar y que nosotros tenemos que derrotar antes de enfrentarnos con el verdadero problema. Ahí aparece en el punto número 2, dice los otros gigantes que David tuvo que enfrentar. Si lee Primera de Samuel capítulo 17 del verso 12 al verso 15, Primera de Samuel capítulo 17 del verso 12 al verso 15, dice: David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de muy avanzada edad y tenía ¿cuántos? Diga conmigo, 8 hijos. Verso 13. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl, y el primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Verso 14. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, verso 15, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar ¿qué? Las ovejas de su padre. Ahora, algo interesante aquí. David tenía un llamado. Diga conmigo, tenía un llamado. Tenía una elección de parte de Dios. Sabe que el profeta Samuel había ido a la casa de Isaí y le había dicho: oye, Dios me ha mandado para escoger un rey. Necesito que me traigas a tus hijos. ¿Sí se acuerdan? Isaí dice: bueno, pues te voy a traer a los hijos. Y los trae a los hijos, pero no trajo ¿a quién? A David. ¿David dónde estaba? Cuidando a las ovejas. Y entonces Samuel dice: oye, ya son todos, porque pues no, ninguno es, y Dios me dijo que aquí.
Me falta uno, pero ese lo tengo chambeando, ¿no? Pues tráelo, ¿no? Lo traen. ¿Y a quién escogió Dios? ¿A quién ungió Dios? ¿Cuál era el llamado para David? Ser rey. Ahora, le digo algo. ¿Qué pasó después de que Samuel lo ungió como rey? Diga conmigo, nada. Cheque, no pasó nada. David siguió viviendo en la casa de su padre. Cualquiera podría pensar, bueno, ya lo ungieron como rey, él tiene que irse a vivir al palacio y tiene que empezar a dar órdenes. Pero no sucedió eso. Él siguió en su casa porque su padre decía, no, a ver, bueno, ya te ungieron por rey, vete a cuidar las ovejas, córrele, ¿no? Y su padre, apúntele ahí, donde dice demora, apúntele ahí, su padre lo retenía. Y es así. Muchas veces en nuestro llamado, en lo que Dios nos ha dicho que va a hacer con nosotros, hay personas o hay circunstancias que nos están reteniendo, que están deteniendo para que nosotros vayamos y cumplamos con ese propósito que Dios dijo. ¿Cuántos aquí tienen un propósito de parte de Dios? Y yo le aseguro que muchas veces ese propósito usted no lo ha cumplido. Mire, le voy a decir algo. Le hablaba yo al principio de lo que pasamos ahí con mi esposa. Teníamos que enfrentar a un gigante, sí. Y ese gigante era la enfermedad de mi esposa. Y parecía que era imposible de enfrentar. Y en ese mismo tiempo, cuando yo empecé a venir a la iglesia, empecé a conocer del Señor, yo me acuerdo que fuimos a Chiapas y el pastor de Chiapas me empezó a decir pastor. Yo tenía como 3 meses en la iglesia. ¿Se imagina? Mi esposa enferma y este hombre que me estaba diciendo pastor, yo decía, no, este sí algo hizo. Pero había cosas, yo sabía, Dios me empezaba a hablar de ser pastor, pero le voy a decir, no fue 1 año, ni 2 años, ni 3 años después que Dios cumplió su propósito en mi vida. Hubo un momento, diga conmigo, un momento. Y hay un momento en cada uno de nosotros. Dice la palabra en Eclesiastés que Dios tiene su tiempo, diga conmigo su tiempo. Y su tiempo es perfecto. Y su tiempo es hermoso. Dice, todo es hermoso en su tiempo. Y usted debe de saber que aunque haya recibido una palabra de parte de Dios, aunque haya recibido un llamado de parte de Dios, ese llamado, esa palabra, ese propósito va a llegar en su tiempo. Y usted tiene que permanecer firme. David permaneció firme en ese lugar, en su casa. Él siguió haciendo lo que tenía que hacer. Tenía que ir a cuidar las ovejas. Él tenía que cuidar las ovejas. Él permaneció obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que Dios dijo, este es tu tiempo. Y yo creo que para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, Dios tiene su tiempo. Y si Él dijo, Él lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Número 2, el desánimo. Dice en 1 Samuel 17, verso 8. Dice, Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo, ¿por qué están todos en orden de batalla? Elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, los filisteos se convertirán en sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces ustedes se convertirán en esclavos nuestros. Goliat también dijo, me río del ejército de Israel. Los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl y el ejército aún olían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. Dice el verso 16,
Durante 40 días, cada mañana, cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Y dice el verso 23: y mientras hablaba con sus hermanos, Goliat salió del campamento filisteo, desafiando como siempre a gritos al ejército israelita. Y David lo oyó, y los soldados israelitas veían a Goliat y corrían. Yo le voy a decir algo: desánimo. Ok, apunte ahí. Desánimo. Todos tenían miedo. El desánimo viene porque nos entra miedo. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Ellos tenían miedo. ¿Por qué? ¿A cuántos había matado Goliat? ¿A cuántos dice ahí que había matado Goliat? A ninguno, ¿verdad que no? Él lo único que hacía era pasearse ahí delante de ellos y decirles: a ver, ¿hay algún valiente? Éntrenle. ¿Y los otros qué hacían? Le corrían. Lo único que hacía era gritar. Diga conmigo: gritar. ¿Sabe? La palabra dice que el león, que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente. Diga conmigo: como león rugiente. ¿Sabe lo único que hace el diablo con usted? Gritarle, hablarle, decirle cosas. ¿Para qué? Para que usted tenga miedo, para que usted se desanime. Y ese es un gigante que nosotros debemos vencer. Mire, cuando estábamos en esta situación, había mucha gente que venía con toda su buena intención a decirnos: no, pobrecitos, pues sí se va a morir y tus hijos tan chiquitos. Bueno, era tal el desánimo que yo le digo una cosa: mi misma esposa, cuando yo la llevaba, hubo un tiempo que yo la llevaba a León, le ponían quimioterapias. A lo mejor usted no sabe eso, pero la llevaba yo a León al seguro a que le pusieran quimioterapias. En una de esas ocasiones, estando estacionados, nos estacionábamos en la calle para poderla llevar. De repente ella se agarra así de la puerta y dice: no me bajo. Ya no quiero que me pongan, yo ya no me quiero bajar. ¿Sabe cómo estaba? Diga conmigo: desanimada. Y mire, yo no era tan cristiano. Bueno, no era cristiano tampoco, pero ella sí. Y entonces yo le decía: no, a ver, tú crees en Cristo y crees que Dios te va a sanar. A ver, ¿por qué no te quieres bajar? Yo picándole ahí, ya sabe, ¿no? Total, se bajaba. Pero le voy a decir algo: el desánimo es algo muy tremendo. Siempre que usted a lo mejor le cuente a alguien: oye, yo creo que yo voy a emprender esto, o Dios va a sanar mi matrimonio, siempre va a haber alguien usado por el enemigo que va a venir a decirle: no es cierto, no vas a poder, no tienes la capacidad, no tienes la posibilidad, no tienes los recursos. ¿Alguien entiende eso o no? ¿Y sabe qué tiene que usted hacer? Mire, le voy a platicar. Hace unos días, de hecho, me platicó una mujer, no le voy a decir quién, pero alguien. Su esposo estaba dormido, ella se sentía mal, ¿no? Comienza a llorar ahí, porque se sentía mal de algo, le dolía su pancita, ¿no? ¿Dónde el marido se despierta? Voltea y le dice: cállate que me das miedo. Imagínese, no le vaya a decir nunca a su esposa eso, ¿ok? Pero ¿sabe qué tiene que usted hacer? Cuando usted está con alguien y ese alguien le empieza a decir: no, es que sí, ya tu matrimonio ya se lo llevó. Usted tiene que voltear y decirle: cállate que me das miedo. No se junte con gente amargada. No se junte con gente. Siempre va a haber un Contreras en todos lados. A usted le cuenta un proyecto a alguien y siempre va a haber alguien que le va a decir: no puedes, eso no es posible, la situación del país, esto, lo otro, tú eres bien tonto. ¿Sabe qué? Dígale: cállate, me das miedo. Ahora ya vamos a hacer unas playeras que digan: cállate, me das miedo. No se junte usted con gallinas, porque no va a salir del corral.
Rodéese de gente que le provoque fe. Mire, aún el Señor Jesús dice que Él fue a su tierra, a Belén, y Él, ¿sabe? Dice la palabra que Él no pudo hacer muchos milagros en ese lugar. ¿Y sabe por qué? Porque todos los que lo conocían, todos los que estaban alrededor decían, bueno, ¿y este qué es el carpintero? ¿Este qué nos va a enseñar? ¿Por qué está hablando así? ¿Sabe? Siempre va a encontrar personas que van a ir en contra de usted. Así es que, ¿cómo les va a decir? Cállate que me das miedo. Frase célebre del día de hoy. Ok. Número 3. Desaprobación. Dice la palabra ahí en 1 Samuel 17, verso 26 al verso 29. Dice: David les preguntó: ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar contra los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla que hice. ¿Qué hice ahora? Contestó David. ¿Solo qué? Solo hacía una pregunta. Eso es muy tremendo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que trate de desaprobar lo que usted está haciendo. David estaba enfrentando la desaprobación ¿de quién? De su propio hermano. Y muchas veces aún la gente que está alrededor nuestro es la gente que nos va a desaprobar. Ay, si tú te crees muy cristiano, ¿no? ¿Crees que porque oras, crees que porque haces esto ya Dios te va a bendecir? Déjeme decirle algo. Usted no es lo que la gente dice que es. Usted es lo que Dios dice que es. Apréndase eso. Usted no es y no vale lo que la gente le dice que usted y que usted es y que usted vale. Usted es y usted vale lo que Dios dice que usted vale. Si Dios dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, es porque Dios dice y Dios sabe que usted es su hijo o su hija amada en quien Él tiene complacencia. La desaprobación va a estar siempre ahí. Aún el Señor Jesús, cuando iba a la cruz, cuando Él iba a la cruz, cuando Él le platica a sus discípulos, no agarró Pedro y le dijo: ay, no te suceda tal cosa. Lo empezó a reprender, lo empezó a regañar, porque el Señor Jesús sabía que tenía que ir ¿a dónde? A la cruz. Pero ¿sabe qué? Él no escuchó esa voz. Él escuchó la voz de su padre que le decía: vas a estar sentado este día junto a mí en el trono. Y yo le voy a decir algo: usted tiene que dejar de escuchar esas voces que lo están desaprobando, esas voces que le están diciendo que usted no puede. Y usted tiene que empezar a escuchar la voz de Dios que dice: con mi espíritu todo lo puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dice la palabra así o no? Yo le voy a decir algo: ¿a quién está escuchando usted? Cuando usted va a comenzar un proyecto, cuando usted va a comenzar cuando usted está orando por su matrimonio, cuando usted está orando por su economía, cuando usted está orando por sus hijos, porque usted sabe que Dios tiene un plan para usted y para su casa. Sin embargo, ¿a quién escucha usted? ¿Cuál es la voz que usted está escuchando el día de hoy? Tiene que dejar de escuchar esas voces que lo llevan en contra de lo que Dios quiere hacer en su vida. Amén. Número 4, la duda. Dice ahí, a la desaprobación no le dije que apuntar, ¿verdad? Ok, póngale ahí: su hermano cuestionaba sus motivos. Número 4, la duda. Dice la palabra en 1 Samuel 17, 32 y 33. Edgar, ¿me ayudas? Dice: no te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo. ¿Respondió quién? Saúl.
No hay forma en que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Apunte ahí, número 4, duda. El experto dudaba de su habilidad. ¿Quién era el experto en la guerra? Saúl. Saúl no era su primera guerra, él ya había estado en batalla antes. Y le voy a decir algo. No siempre los expertos tienen razón. Apúntele ahí. No siempre los expertos tienen razón. Y yo lo tengo comprobado. Mire, hubo un tiempo que a mi esposa se le inflamaron sus piernas. Se le dañaron sus nervios de sus piernas. Los pies le quedaron así, mire. Ay, hasta un calambre me iba a dar. Okay. Le quedaron así, no podía caminar. Usted la hubiera visto caminar en ese tiempo. Caminaba como patito. Fue a una terapia. ¿Sabe qué le dijo la experta? No, yo no sé ni por qué vienes a quitarle el tiempo aquí a los demás. Tú nunca vas a volver a caminar. Así le dijo la experta. Un médico a mí me dijo en una de sus crisis: no, ya despídete de ella. Esta muchacha ya no va a salir de aquí. Experto. ¿Sabe? No crea todo lo que los expertos dicen. No siempre tienen razón. Si fuera así, este mundo sería bastante certero. Pero hay expertos que hablan de economía y no se cumple lo que dicen. Hay expertos que hablan, no, hace poco los expertos estaban hablando de un megatemblor en la Ciudad de México para el día jueves de 8 puntos no sé qué. Yo tenía un miedo de ir. Estuve ahí y dije: Señor, detén ese terremoto. Ni pasó nada. Y así pasa muchas veces en nuestra vida. Va a haber gente que venga a decirle: no, yo ya pasé por ahí. Y eso que tú estás, que no se puede. No, yo ya hice eso. Y la verdad es que no, yo ya fui con los cristianos y no, ni funciona nada de lo que dicen. Siempre va a haber gente que se cree experta, que le va a decir que lo que usted intenta o lo que Dios le dice que usted intente no se puede hacer. Pero yo le digo algo hoy: si Dios le dijo, es porque se puede hacer. Si Dios le dijo, es que no es con sus fuerzas, es con su Santo Espíritu. No es con ejército, no es con caballo, es con su Santo Espíritu. Y Él es el que lo va a fortalecer para enfrentar esos gigantes. Amén. Vamos a terminar. ¿Cómo derrotar a los gigantes? Número 1, dice ahí: recuerdo. Apunte. Recuerdo cómo Dios, apúntele ahí, cómo Dios me ha ayudado en el pasado. Dice 1 Samuel 17, verso 36 y 37. Si este siervo de su majestad ha matado ¿qué? Leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando ¿a quién? Al ejército del Dios viviente. Verso 37. El Señor, ¿quién? El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Número 1, recuerde lo que Dios ha hecho en su vida. Mire, hoy yo puedo decir, cuando enfrentamos problemas, cuando enfrentamos gigantes que parecen imposibles, hoy yo recuerdo que Dios levantó a mi esposa. Hoy yo recuerdo que mi esposa estuvo, que no podía caminar, y hoy camina y baila y se sacan pollas y todo. Ya quisiera yo que no caminara en el mall y así, pero no. Que cuando decían que se iba a morir, pues, yo recuerdo que Dios la sacó de eso.
Yo me acuerdo que en ese tiempo yo decía, Señor, con 2 niños pequeños en el kinder, ¿qué voy a hacer? Y yo digo, Señor, hace 20 años con 2 niños pequeños tú la levantaste. Y hoy lo que estoy enfrentando no tiene nada que ver. Mire, a mí me da risa luego ahorita los matrimonios que se conflictúan por cualquier cosita. Están enfrentando a Mickey Mouse y piensan que están enfrentando a Goliat. Ay, es que no tenemos dinero. Ay, es que ya me vio feo. Ay, es que, oiga, usted tiene que acordarse que tiene un Dios que lo sacó del barro y lo ha puesto en lugares celestiales. Lo ha puesto en lugares de honor. Ese Dios que lo perdonó de todo lo malo que usted hizo es el mismo Dios que está con usted hoy. Ese mismo Dios, porque yo le digo algo, Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y ese mismo poder que usó con David para derrotar a ese Goliat es el mismo poder que está en usted. Yo le voy a decir, no tenemos nada diferente con David. ¿Si acaso los guapos? Usted, si confía en Dios, Él va a hacer en su vida lo que Él ha dicho que va a hacer en su vida. Es por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Número 2. Usó, ponga ahí, las herramientas que Dios le había dado. Dice la palabra en el verso 38 al 40. Saúl visitó a David con su propia ropa. David le dijo, no puedo pelear. Luego Saúl visitó a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce. Le puso una coraza. Verso 39. David se ciñó la espada sobre la armadura. Intentó caminar, pero no pudo porque no estaba ¿qué? Acostumbrado. No pudo andar con todo esto. Y le dijo Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Mire, es frustrante. Yo creo para Dios es más frustrante que hay cristianos que están esperando tener los recursos para hacer o para llegar a lo que Dios le dijo. Y usted no se ha dado cuenta que esos recursos usted ya los tiene. Dios dijo que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él ya lo bendijo. Voltee con el que está a su lado y dígale, Él ya te bendijo. Si Dios te dijo que va a hacer algo, tú no tienes que estar esperando a que voy a esperar a que me gane la lotería para poder entonces sí hacer esto. No, usted ya tiene lo que Dios, los dones que Dios le ha entregado. Y si Dios le dice que usted puede ser un buen esposo, es porque usted puede ser un buen esposo. Si Dios le dice que usted puede ser una buena esposa, es porque usted puede ser una buena esposa, porque Él ya le dio todos los recursos que necesita para hacerlo. No se quede esperando ni intente usar lo de otra gente. David dijo, no voy a usar tu armadura porque me estorba. Voy a usar lo que Dios me dio. Dios me dio inteligencia, Dios me dio agilidad, Dios me dio esta capacidad para usar la onda, Dios me dio la puntería. Y eso es lo que voy a usar. ¿Cuántas cosas le ha dado Dios? ¿Cuántos dones Dios le ha entregado y usted los ha enterrado cuando enfrenta a los gigantes? Cuando usted enfrenta aquel problema tan grande. Dios le ha dado la capacidad de amar. Dios le ha dado la capacidad de perdonar. Dios le ha dado la capacidad y la inteligencia para lograr aquello que Dios dice que usted tiene que lograr. Amén. Y termino. No termino. Número 3. Ignoro. Apúntele ahí. Ignoro a los que derrumban los sueños. Dice el verso 6, 1 Samuel 30, verso 6. Dice David,
1 Samuel 30, verso 6. ¿Y David qué? Se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijas y por sus hijas, por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? Se fortaleció, diga conmigo, se fortaleció en Jehová su Dios. Ignore a esas personas que le quieren derrumbar sus sueños. A esas personas a las que usted llega y le dice: oye, oraron por mí y me dijeron que yo iba a estar predicando a las naciones. Oh, no, si tú ni sabes hablar, es tartamudo. Ignore eso. Habla ahí de que, mire, siempre, aún en el pueblo de Dios, aquí no, pero en otros lados, siempre se va a encontrar amargados. Hay hermanos que parece que los bautizaron en limón. Siempre va a haber. Ignórelos. Ignore esos amargados. Yo me imagino a David. Mire, dice que él sí se angustió cuando la gente estaba hablando de apedrearlo. Yo me imagino a David. Y le voy a decir por qué me imagino a David. No lo dice ahí, pero yo me lo imagino, porque eso es lo que yo hacía. Cuando había personas que me decían: no, pues es que a mí se me hace que tu esposa es alérgica a ti. Imagínense, yo con la angustia y todavía aparte me decían: es que es alérgica a ti. Yo decía: pero ¿sabe qué hacía yo? ¿Sabe que David es el que escribió la mayor parte de los salmos, si no es que todos? ¿Sabe que David era alguien que tocaba? ¿Sí sabe o no? Dice que cuando Saúl venía aquel espíritu malo y lo atormentaba, él empezaba a tocar y el espíritu malo se iba. ¿Sí sabe o no? ¿Sabe? Yo me imagino que cuando David estaba haciendo ahí, que escuchaba que lo querían apedrear y que lo iban a matar, y él estaba así desanimado, él empezaba a cantar. Y él empezaba a cantar y él decía: tu fidelidad es grande, tu fidelidad, cante conmigo, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande. Ya, se acabó. Luego van a querer que audicione para la alabanza y no se me da. Ok. Yo me imagino a David que empezaba a cantar y él, de estar desanimado, él empezaba a levantar sus manos y él decía: yo sé que tú eres fiel. Yo sé que tú eres fiel. Y sabe, cuando uno está desanimado, en lugar de ponerse a escuchar a Paquita o algo así que lo hunde más en depresión, si usted está pasando por problemas en su matrimonio, lo menos que va a escuchar es Felices los Cuatro. Póngase a alabar al Señor y empiece a levantar sus manos y más, alábele más. Y levante sus manos y mire, yo le digo algo: el desánimo se va a quitar en su vida. Y dice la palabra que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. No busque que su esposa, su esposo, sus hijos le quiten el desánimo. David no buscó a alguien más que le quitara el desánimo. Dice, él buscó ¿en quién? Él buscó en Dios. Él buscó en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Termino ahora sí. Espero. Dice número 4. Apúntele ahí. Espero que Dios me ayude para su gloria. Espero que Dios me ayude para su gloria. Dice el verso, capítulo 17, verso 45. 1 Samuel 17, verso 45.
David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? Del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Verso 46. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que que hay un Dios en Israel. Verso 47. Todos los que están aquí reconocerán, diga conmigo, reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es de ¿quién? Del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo le digo algo. David sabía, no es porque sea muy guapo, no es porque sea muy ágil, no es porque sea muy diestro con la onda, es porque el Señor es de Él, es esta batalla. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Mire, cuando mi esposa estaba muy enferma, un día ella viene conmigo y me dice: Dios me dio una palabra. Yo no sé si usted me cree o no, pregúntele a ella. Y ella viene conmigo y me dice: Dios me dijo que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria y la honra de Dios. Y sabe, nosotros decidimos agarrar esa promesa. Nosotros decidimos que esa palabra venía de parte de Dios y que Dios se iba a glorificar en su cuerpo. Porque hoy todos ustedes la pueden ver en este lugar alabando al Señor. Y sabe que no es porque hayamos orado mucho, no es por todo lo bueno que hayamos hecho, es porque Dios se glorifica en su vida. Y yo le digo algo, va a ser lo mismo con usted. Lo que hoy usted ve como perdido, lo que hoy ve usted como muy difícil, no se preocupe, espere, porque Dios se va a glorificar en su matrimonio. Dios se va a glorificar en sus finanzas. Dios se va a glorificar en su cuerpo. Dios se va a glorificar en sus hijos. Un día usted va a estar y va a decir: mire, mis hijos están sirviendo al Señor, pero no es porque sean muy buenos para cantar, es porque el Señor los usa. Es para la gloria y la honra de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Yo le digo algo. En la última crisis que le dio a mi esposa, que estuvo en el hospital y que los médicos decían que ya no llegaba, yo estaba fuera del hospital, ahí en el centro, y yo me acuerdo que yo caminaba de un lado, ya ve que ni camino, ¿verdad? Okay, imagínese, ¿no? Y yo caminaba de una esquina a la otra esquina. Yo decía: Señor, yo sé que tú tienes un plan, yo sé que tú tienes un proyecto. Yo no lo entiendo ahora, yo no sé qué es lo que está pasando. Pero Señor, si tú la dejas vivir, si tú la sanas, yo te voy a servir todos los días de mi vida. ¿Sabe qué entendí? Cuando uno se compromete con Dios, Dios lo ayuda a usted a derrotar cualquier gigante. Si usted no se compromete con Dios, Él, por más que quiera, no lo va a poder ayudar. Y compromiso, déjeme decirle algo, compromiso es sacrificio. Eso es compromiso. Desde el pastor Josué lo ha platicado algunas veces. Cuando uno prepara huevos con tocino, la gallina cooperó, pero el puerco se sacrificó. Todos pensamos que cooperar es compromiso. No, sacrificarse es compromiso. Y cuando uno entiende eso, cuando uno entiende que cuando uno se compromete con Dios, no es nada más: ay, yo ya doy mi diezmo, ay, yo ya doy mi ofrenda, ay, yo ya vengo. No, si usted no se sacrifica, entonces usted no tiene compromiso. Si usted no se sacrifica en su matrimonio, usted no tiene compromiso. Si usted no se sacrifica por sus hijos, usted no tiene compromiso con la paternidad.
si usted no se sacrifica en su casa como hijo, entonces usted no tiene un compromiso de hijo. ¿Quiere derrotar a los gigantes? Comprométase. Nosotros derrotamos a un gigante para la gloria y honra de Dios. Ese gigante que todo el mundo decía que no se iba a poder derrotar, Dios lo hizo caer de rodillas y le cortamos la cabeza. ¿Y sabe por qué? Porque a Dios le plació. Solo porque a Dios le plació. ¿Entiende usted esto o no? Yo lo invito a que se ponga de pie. ¿Por qué no cierra sus ojos? Y vamos a volverle a cantar. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Levante sus manos y dígaselo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Dígaselo más fuerte. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. No importa el gigante que esté enfrentando. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Díselo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito está pasando por momentos de duda, de miedo, de desaprobación, si usted ha escuchado a los expertos que le dicen que no pueden, yo le invito a que pase aquí al frente. Me gustaría orar por usted. Me gustaría que oráramos por usted.